Capítulo 3, versos 16 y 17. En el nombre de Jesús. Segundo Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús y danos luz. Amén. Hermanos, nos quedamos en la estructura y el tema del libro. ¿Se recuerda? ¿Quién se recuerda de lo que hablamos la semana? Ya que el propósito histórico para los corintios primero era eliminar los roces. Sí. Segundo, la ley moral. Sí. Y tercero, la unidad entre la iglesia. La unión entre la iglesia. Ahora, ¿cómo él estructuró el libro? Capítulos 1-6 era los problemas. La descripción de los problemas. Y de 1 a 7 era preguntas y respuestas. ¿No? Del 7 hasta el 16. Del 7 hasta el 16, sí, a 7, 16. Preguntas y respuestas. Así él... ¿Me pueden dar algún ejemplo de la estructura del libro? Sí, ¿algún ejemplo? Sí. ¿Me pueden dar algunos ejemplos de la estructura del libro? Él lo dividió en párrafos. En las preguntas y respuestas, ¿cómo él comenzaba? Introduciendo. ¿Introduciendo qué? Una frase. Una frase. A través de esa frase, ¿qué le introducía? La respuesta ¿A qué? a las preguntas ¿De quiénes? de los De los corintios. Hermano, estudie en su casa para que no le echen mano los falsos profetas, que los falsos que andan por ahí engañando a gente a diestra y a siniestra. Ahora, nosotros nos quedamos entonces de que los corintios tenían todos los dones espirituales. ¿Pero qué le hacía falta? El amor, el carácter de Cristo. El amor, pero ¿que le faltaba qué? El fruto, el carácter, el amor. De Cristo. ¿Y dónde está ubicado ese capítulo del el capítulo tercero de Primera a los Corintios? ¿Dónde está ubicado? Centro, ¿Por qué? porque ahí está la respuesta. Entonces, hermanos, oiga bien, cuando el cristiano tiene actitudes que que no van en acorde con la voluntad de la palabra, con la voluntad de Dios, hermano, esa persona tiene déficit de manifestación de fruto del Espíritu Santo. Cuando tomamos actitudes de niños, eso es lo que somos, niños. Entonces, los corintios tenían todos los dones, pero eso no decía que ellos que tenían madurez. Al contrario, estaban llenos de orgullo. Aquí está Dios. Y no se querían arrepentir. Sino que el mismo Espíritu Santo le dijo a ellos a través de Pablo que tenían que arrepentirse. Y tenían los 9 dones en funciones. Allí había unción. Allí había una terrible unción. Pero había una unción tremenda, una unción poderosa. Uso el término terrible de tan fuerte que era la unción allí. Porque Marte me miró como, ¿cómo? Porque donde hay unción y también haya una malicia. No. Porque es raro. Aclare. Sí. No, pero... Aclárenlo. Así, sí, lo tengo que aclarar. Cuando dije terrible, es que fuerte, poderoso. Ahora, lo que quiero decir es que era fuerte y poderoso. Perdón la expresión. Pero ahora, el punto es lo siguiente. De que a pesar de toda la manifestación de los dones espirituales,
Dios, Espíritu Santo, le manda a arrepentirse. Y ellos tenían todos los dones allí, se hablaba lengua, oiga, allí se sanaba, se manifestaba el don de discernimiento de espíritu, todo eso. Y sin embargo, el Espíritu Santo a través de Pablo dice que tienen que arrepentirse, que están mal, que están vacíos, que nada son, que son inservibles sin el amor o el fruto del Espíritu. Está duro eso, ¿eh? Está duro eso. Ok. Entonces, nos quedamos en el ejercicio 23, ¿o fue? ¿O 24? 23. Lea primero a los Corintios 13, 1 hasta el 3. ¿Qué dice Pablo acerca del ejercicio de los dones del Espíritu Santo sin amor? ¿Qué dice Pablo? Por favor. Le hago la de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo hablara en lenguas humanas y angélica y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si estuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que removiera montaña y no tuviera amor, nada soy. Y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Entonces, ¿qué es lo que en realidad dice Pablo acerca del ejercicio de los dones del Espíritu Santo sin el amor o sin el carácter o sin el fruto del Espíritu Santo? Es como, ¿Eh? Bueno, también una expresión religiosa se puede decir. es como un metal que resuena. Vacío. Vacío, totalmente. Que la función de los dones sin el amor no tienen sustancia, nada es y no sirve para nada. ¿Oyó eso? No tiene sustancia, nada es y no sirve para nada. Porque si el amor de Dios no está allí, hermanos, por eso cuando una persona va a predicar, óigame bien, tiene que predicar la palabra. Tiene que predicar la palabra. Por más fuerte que sea, tiene que ser la palabra. Usted no puede venir a meter su ideología, su pensamiento o sus emociones, meterlo allí. No. Usted tiene que predicar la palabra, como debe ser. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que si el amor no está, no tiene sentido. No tiene sentido, de nada sirve. ¿Me entiende? Por eso, mucha gente se sorprende. ¿Cómo así? Que el Espíritu Santo estaba allí. Y esa gente estaba en fornicación. Esa gente estaba en litigios. Se llevaban ante los tribunales. Esa gente estaba en división, contienda, pleito. Había un desorden. Y sin embargo, el Espíritu Santo estaba allí y se manifestaba. Y también le dijo a ellos que tenían que arrepentirse a través de Pablo. Tremendo. 14. De un vistazo a 1 Corintios 12 y 14. ¿Lo leyeron? Capítulo 12, capítulo 14. Y registre el contenido de cada capítulo en menos de 10 palabras. ¿Quién lo hizo eso? ¿Nadie lo hizo? ¿Cómo usted lo hizo? Vamos a ver. En el capítulo 12, la iglesia tiene varios dones. ¿Sí? Capítulo 13, los dones deben ir acompañados de amor. ¿Sí? 14, Pablo da instrucciones del uso de los dones. Sí. Yo puse, está bien, los dones espirituales, el amor, las lenguas. Las lenguas. También. Porque en el capítulo 14, ¿de qué se trata? De las lenguas. Ah. Pero también, no, está bien como usted lo hizo, ¿eh? Está bien, perfecto. Aleluya, sí es. Entonces, Pero se puede agregar lo que usted dijo también. no se puede, usted puede añadirlo si quiere, pero está bien, eso me gusta que usted mismo también use su propio vocabulario, sus propias palabras. Amén. Entonces, note usted en su lectura que en 1 Corintios, capítulo 12 y capítulo 13 y el capítulo 14,
forma un tipo de emparedado, un sándwich, vamos a decirlo así. Porque aquí está el 12, oye, aquí el capítulo 12 está aquí, el capítulo 14 está aquí y en el centro está el 13. 13. Hablando del amor, y el amor es la base, aleluya, de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ahí se centra todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como si fuera dos rebanadas de pan. Los capítulos 12 y 14 tratan sobre los dones, mientras que el capítulo 13, que enseña sobre el amor, se halla entre los dos. Esta estructura no fue accidental, claro que no. Aleluya. Pablo quiere comunicar la importancia de que los dones vayan acompañados de amor. Así pues, el capítulo 12 describe a la iglesia como un cuerpo con muchos dones. El capítulo 14 da instrucciones sobre cómo utilizar los dones. Y el capítulo 13 puesto enfáticamente entre los dos. Puesto enfáticamente entre los dos. Recalca que ninguna contribución de la iglesia debe ser ejercida. ¿Sin qué? Sin amor. ¿Ejercida sin qué? Sin amor. Capítulo 12, el cuerpo tiene muchas partes, dones. Capítulo 13, los dones deben estar acompañados de amor. Capítulo 14, instrucciones sobre el uso de los dones. Hermanos, yo siempre digo, una persona que crezca y desarrolle el fruto del Espíritu será una persona efectiva, victoriosa, una persona que va a vivir una relación con Dios en salud y en buen estado. Le voy a pedir a alguien que lea ahora. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. ¿Hay un valiente? Nadie quiere leer. Yo siempre tengo que hacerlo todo. Ay, no, yo no lo puedo hacer todo. Usted tiene que ayudarme ahí. Sí, la verdad. Si miramos más allá de estas secciones de la carta, vemos que el capítulo del amor es la parte esencial de toda ella. En los capítulos 1, 4, los miembros están peleando como si fueran inconversos. ¿Oyó eso? 3.3. En los capítulos 5, 6 no tienen normas morales sólidas y están llevando a la corte a hermanos en la fe por asuntos triviales. Eso estaba sucediendo en una iglesia donde estaban los dones. ¿Aló? Para que usted vea que los dones no salvan a nadie. Los dones espirituales no salvan a nadie. Ellos tenían todos los dones, porque el problema hoy en día de los creyentes es que se van huyendo detrás de los hombres que manifiestan dones espirituales de potencia. Ok, eso está bueno, no estamos en contra, estamos de acuerdo. Pero el problema es que no podemos hacer esa la base de la fe. ¿Me entiendes? Y ese es el problema que muchos han cometido. El error que muchos han cometido. Que hacen eso como la base de su fe. No, hermano. La base de la fe es Jesucristo, la palabra. Amén. Guiado por el Espíritu Santo. Sigamos. En los capítulos 5 y 6. 6.2. Las preguntas sobre conducta cristiana, capítulo 8.10, y adoración cristiana están causando tremendas disensiones. Disensiones, ¿sí? Disensiones, capítulo 11.14. No es de extrañar que la descripción más larga del amor cristiano en todo el Nuevo Testamento se encuentra en una carta que fue escrita a una iglesia que tanto evidenciaba la falta de él. ¿Oyó eso? Pregunta 25. Vuelva a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 hasta el 8 y explique brevemente por qué la iglesia de Corinto necesitaba esta instrucción. ¿Por qué? Pensaban que eran espirituales por sus dones, pero había división en el capítulo 1, 4 y abierta inmoralidad, capítulo 5, una fe egocéntrica, capítulo 8, 10 y un espíritu crítico, capítulo 11. El apóstol señala que sin amor todo lo demás en la iglesia fracasará. Así es.
Amén. ¿Qué puso usted, hermana? Y así. Ya, muy parecido que los miembros de la iglesia pensaban que eran ya muy espirituales por causa de sus dones. Sí, estoy de Por acuerdo. eso ¿Alguien hay más? división en la iglesia. Nadie más. Porque no querían aceptar que no estaban ejerciendo el uso de los dones correctamente, porque no había amor. También se puede. Amén. Hermanos, 26. ¿Cuál es el concepto que se repite en los siguientes versículos a 1 Corintios 8.1, capítulo 8.1, 14.1 y 16.14? Hacer todas las cosas con amor. ¿Cuál? Todos los dones que el Señor haya dado, hacerlo con amor. La función del amor. Sí. La función del amor. Y todos los dones tienen que estar basados en el amor. Tienen que funcionar basado en el amor de Dios. Pero el creyente tiene, por eso es que es importante que el creyente desarrolle el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, cuando hemos examinado el auditorio, el propósito y la estructura del libro, el tema comienza a ser bien claro. Pablo está dando a la iglesia instrucciones sobre la conducta y la adoración cristiana. En otra palabra, ese es el tema general. Instrucciones sobre la conducta y la adoración cristiana. ¿Está entendiendo esto? Primera los Corintios capítulo 13 es el pasaje clave del libro porque proporciona la fuente del verdadero carácter cristiano y de la sincera adoración. Y específicamente, los dones del Espíritu deben ser expresados en amor. O el resultado será un ruido estridente en vez de una armoniosa adoración. ¿Eh? ¿Cómo? Autoexamen. Elías, voy con usted. ¿Correcta o incorrecta? Todos los términos de la Biblia solo tienen un significado, excepto los que se usan como tipos. ¿Correcta o incorrecta? Alberto. Número 2. El contexto en el que se encuentra un término bíblico limita y define su significado. Eso lo estudiamos. El concepto, Lea bien. el contexto en el que se encuentra un término bíblico limita y define su significado. El contexto en el que se encuentra un término bíblico limita y define su significado. ¿Cómo? Es correcto, varón. Número 3. Rosa, voy para allá. La expresión, por tanto, es un ejemplo de palabra conectiva que indica contraste, ¿sí o no? ¿Correcto? Es incorrecta. Es incorrecta. ¿Cuál fue la que usted me preguntó? Número 3. 3. Número 4. Incorrecta, ahora la veo. Número 4. Yorlali. El contexto inmediato de un pasaje generalmente incluye todo el capítulo anterior y todo el siguiente. Correcta. Oiga esto, lea bien. El contexto inmediato Inmediato, ¿sí? de un pasaje generalmente ¿Ya? incluye todo el capítulo anterior y todo el siguiente generalmente. El contexto. Entonces, ¿cómo es entonces? Entonces es incorrecta. ¿Ve? Entonces no lo entiendo. El contexto inmediato de un pasaje en general, capítulo anterior y todo el siguiente. No. Anterior Son los y siguiente, ahí versículos. está. Claro, anterior y ¿Ah? siguiente. ¿Sí? Es incorrecta. El versículo, la número 5. Él es un ejemplo de artículo indefinido. Incorrecta. Él. ¿A quién le pregunto? Él. No. A usted, Lilian. Incorrecta. Sí, es incorrecto. Número 6. En la narración histórica, los límites de una sección generalmente son señalados con
cambios de lugar o tiempo. Alberto. Ok. Responda brevemente la siguiente pregunta. En Romanos 3:1, Pablo pregunta, ¿cuál es el valor de la circuncisión? Lea el contexto inmediato y explique a qué circuncisión se refería él en este ejemplo. Yorladis. La 7. Sí. La circuncisión no se refiere a un acto físico, sino que es el tema de guardar la ley que caracterizaba a todo judío. Estamos de acuerdo. Muy bien. Número 8. Identifique por lo menos un ejemplo de cada una de las partes de la oración que aparecen bajo la siguiente cita bíblica. Ahora, oiga esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 hasta el 2. Ahora, verbo. ¿Cuáles son los verbos? ¿Quién lo hizo? Lilian. Dice, ahí están librados. Sí. Pronombre. Los y me. Sí. Conjunción. Nes. Conjunción. Pues, ¿por qué? Y Artículo. la usado 3 veces. La. Ok. La. Suponga que alguien viene a usted con esta cita bíblica. ¿Por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Romanos 9:19. Si la persona utilizara este texto para apoyar su opinión de que el castigo del infierno es injusto, ¿cómo explicaría usted el error de esta persona basándose en el uso del contexto inmediato? ¿Quién la hizo? ¿Yorla te la hizo? Sí, señor. Señor. Me puede llamar hermano también, ¿eh? Señor. Sus órdenes, jefe. Dígame. Bueno, es peligroso formar una doctrina de un solo versículo. Toda doctrina debe incluir parte de toda la enseñanza bíblica de este tema. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan del infierno, se debe apoyar en su contexto bíblico. Así mismo. Que Dios la bendiga, hermana. Hermana, que Dios la bendiga. Amén. Hermana, que Dios le bendiga. Número 10. Comparen los dos siguientes pasajes que están dentro de un mismo contexto de sección y diga cómo el artículo B ayuda a explicar el versículo A. A. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5:20. B. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7:7. Ahora, ¿quién hizo este ejercicio? ¿Usted la hizo? Todos, pienso yo. Vamos a ver, Elías, allá. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí hay una cosa. ¿Quién más hizo algo? ¿Quién más hizo algo? Rosita, ¿no? Rosa, ¿usted la hizo? Ok, Lilian. La parte B ayuda porque explica que con la ley aumenta el conocimiento del pecado. Quería escuchar esa palabra, conocimiento, esa expresión conocimiento. Claro, lógico. Porque ¿cómo yo supe del pecado? ¿Por el conocimiento de qué? De la ley. De la ley. Ok. ¿Sí? La ley no promueve, sino que expone el pecado. Ok. Número 11. Argumente la necesidad de interpretar las palabras
y los pensamientos dentro de sus contextos cercanos. Argumente la necesidad de interpretar las palabras y los pensamientos dentro de sus contextos sus contextos cercanos. ¿Quién le argumentó? Nadie. ¿Quién hizo algo? Vamos a ver. Sin el contexto cercano, el intérprete no está tratando con pensamientos completos, sino con parciales. Por esta razón, necesita el contexto inmediato. Todo, ¿verdad? Para tener el pensamiento general, ¿o no? Ya. Todo el pensamiento, porque si no te está enseñando, va a enseñar una parte del pensamiento. No, tiene que enseñar todo el pensamiento. Todo lo que se está expresando allí. Amén. Amén. Si usted fuera a estudiar en detalle una epístola de la Biblia, ¿cuáles son las varias preguntas que se haría mientras estudia? Yorladis. ¿Quién escribió la epístola? Segundo, ¿quién eran los lectores? ¿Por qué la escribió? ¿Cuál fue la situación histórica? ¿Y qué motivó la carta? ¿Y qué Motivó la carta. Exactamente. Créame, hermanos, si ustedes sigan esas pautas, le va a ayudar a entender mucho cualquier libro de la Biblia. Bueno, esta está un poquito larga, pero es sencilla. Creo que es la más sencilla. Suponga que alguien le pidiera que explicara la actitud pésima de Salomón, tal como lo registra Eclesiastés 6:12. ¿Qué dice? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Antes de que responda a esta pregunta, debe considerar que el tema del libro es la búsqueda de un hombre. Oiga esto, el tema del libro de Eclesiastés. Es la búsqueda de un hombre del verdadero significado de la vida. En otras palabras, la búsqueda del verdadero significado de la vida, de todo lo que está aquí abajo en la tierra. También debe saber que, en términos de su estructura, el libro es una autobiografía de Salomón, quien había probado diferentes enfoques de la vida sin Dios. Pero finalmente, desilusionado de todos ellos, regresa a su creador. Salomón a menudo expresa sus propias ideas incompletas o erróneas. Una pista que ayuda a determinar que él está registrando su pasado. Oiga esto, su pasada opinión personal es la frase ¿debajo de qué? Del sol. El sol. Él quiere decir que con esto, que se trata de un punto de vista terrenal, ahora use este conocimiento del tema, ahora use usted este conocimiento del tema y estructura para responder la pregunta original. ¿Quién la hizo? Que él estaba buscando la verdad a través de su propia sabiduría. ¿Hay algo más? Eso es lo que sugiere la frase, ¿no? Debajo del sol. En otra palabra, lo vamos a hacer así. Váyase a Eclesiastés 12, versículo 3, y allí va a encontrar la respuesta. Y a su nombre, gloria. Gloria. Termina lo siguiente, teme a Dios y cumpla sus mandamientos. ¿Qué dice allí? Todo este discurso termina lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra buena o mala junto con toda acción encubierta. En otra palabra, ¿qué es en realidad lo que tiene sentido, según Salomón? El temor de Dios. Lo que verdaderamente tiene sentido
es una sana y santa relación con Dios. Que la vida no tiene sentido sin una correcta relación con Dios. Amén. Amén. Eso es lo que en realidad Salomón está diciendo. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Se acabó ahí. Ya, se acabó. Si no hay una relación con Dios genuinamente, se acabó. Hermanos, vamos a entrar a los contextos. Ahora sí vamos a entrar de afuera. Práctica de interpretación en los contextos remotos. Amén. Imagínense que el comité de su iglesia realiza una reunión de emergencia. Los miembros han estado considerando la compra de una costosa propiedad situada en los linderos de la ciudad para levantar un nuevo edificio de la iglesia. Aunque la débil situación financiera de la iglesia pone en duda la sensatez de su ¿qué? Es semejante Compra. Siga leyendo. Un diácono afirma que tiene una palabra del parte del Señor, Oiga esto, ponga atención a este ejemplo. según la cual el cuerpo oficial debe actuar en fe y comprar la tierra. El diácono explica que mientras estaba orando abrió la Biblia y sus ojos se posaron en Deuteronomio 1:8, que dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos, a su descendencia después de ellos. El entusiasmo de aquel hombre ha convencido a 4 de los miembros a votar en favor de la compra de la tierra. 4 miembros están dudosos y votan no. Ahora suponga que usted es parte del comité y su voto será el decisivo. Alaba. Usted debe decidir si este es un uso correcto de la palabra de Dios. Al final de esta lección se le pedirá que responda a la pregunta. Sin embargo, antes que lo haga, practicaremos el uso de las reglas de interpretación que va a necesitar para tomar su decisión. Estas reglas son las que tienen que ver con la interpretación dentro de los círculos de contexto remoto. Tal vez quiera repasar las lecciones 4 y 5. La meta de todo siervo del Señor debe ser el manejo correcto de la palabra de Dios, tal como Pablo exhorta a Timoteo que lo haga. 2 Timoteo 2:15. Confiamos en que esta sea también su meta. Ok, el contexto remoto, oiga esto. Recuerde la ilustración de las ondas en el estanque. ¿Se recuerda de eso? ¿Quién se recuerda de ese estudio que hicimos? Usted tiene una piedra en el mar y se va expandiendo. Así mismo se va expandiendo el conocimiento y el contexto. Recuerde la ilustración de las ondas en el estanque a que se recurrió en la lección 4. En esta ilustración, figura 4.1, aleluya, comparamos un término bíblico individual con una roca que se arroja a un estanque, de la cual se expanden 6 círculos de contexto. Los 3 primeros círculos representan los contextos cercanos, el contexto de frase o gramatical, el contexto inmediato o de sección y el contexto del libro. Los 3 círculos restantes representan los contextos remotos, el contexto de la Biblia, el contexto histórico-cultural y el contexto del género literario. En esta lección tocaremos todos los contextos remotos, excepto el género literario. Revise nuevamente el siguiente cuadro y observe la relación entre los círculos de contexto cercanos y los círculos de contexto más amplio. Ahora, el contexto de una sola palabra. ¿Qué estamos hablando de eso? ¿A qué nos referimos? Una frase. ¿Eh? Frase. ¿Mm? ¿Mm? El contexto de una sola palabra. Sí, ¿a qué nos referimos?
cómo se usó esa palabra, el significado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Me doy a entender? Ya. ¿Se recuerda que lo hicimos? Tú eres mi hijo, amado, yo te he engendrado hoy. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda esa frase que le estudiamos? Ok. Contexto de la Biblia. ¿A qué se refiere? A todo el contexto de la Biblia, a todo el... Desde Génesis a Apocalipsis. Una doctrina no puede ser doctrina si no está basada en el contexto bíblico. Por eso de un versículo usted no puede sacar una doctrina. ¿Oye? Así que usted no puede hacer una doctrina de un versículo bíblico. El contexto inmediato, ¿de qué estamos hablando? Del antes y el después. Los versículos antes y después, ¿verdad? Ok. Contexto del libro, ¿de qué estamos hablando? Del libro que se esté leyendo. Cómo se formó toda su estructura, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién le escribió, su tema central. ¿Me entiendes? Todo eso, ok. Contexto histórico y cultural. La historia, la La cultura. historia y la cultura de ese entonces. Una de las cosas por las cuales la iglesia, tanto de Occidente, Latinoamérica y otros países, han cometido grandes errores es por no haber estudiado el contexto cultural judeocristiano o el contexto de la historia y de la cultura judía. ¿Me entiendes? Y sus expresiones. Para evitarnos esos problemas que tenemos hoy en día, de que han cogido un versículo y han dicho que el versículo dice eso, sin estudiar su cultura, sin estudiar su historia, sin estudiar en el contexto cultural e histórico, nada de eso, y vienen y explotan el versículo y que formulan una idea que, un concepto totalmente que ellos inventaron. No lo que la Biblia enseña, sino lo que ellos están diciendo. Y por eso tenemos un montón de doctrina de hombres en las iglesias. Tenemos enseñanza y doctrina de hombres en las iglesias porque no se ha estudiado a profundidad la cultura judeocristiana o la cultura del pueblo judío, cómo se manejaban en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés. También otra parte, en el tiempo que Israel fue esclavo en Egipto por 400 años, la cultura egipcia, cómo ellos creían, en qué creían, porque Faraón era tan altivo, tan soberbio. ¿Me dio a entender? Amén. Entonces, contexto de la frase gramatical. ¿Qué estamos hablando? De la gramática del libro. De la gramática, el idioma. Por ejemplo, observe, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahora, la palabra verbo, o la expresión verbo, ¿viene directamente del griego? ¿De qué idioma viene? Del verbo, del verbum. Verbum. Verbum que es Latín. Latín. Si vamos a traducir directamente, damos un ejemplo, usted verá. Le voy a dar un ejemplo. Aquí tengo Nest Alam, Nuevo Testamento griego-español. Bueno, vamos a ver. Vámonos a... Esto es para dar un ejemplo a San Juan, ¿verdad? Ok, San Juan capítulo 1. Amén. No se me asuste, te lo voy a aclarar ahora. Ok. Aquí está. San Juan capítulo 1. ¿Se ve? Tengo aquí dos traducciones y tengo
el idioma original griego. Observe. Voy a leer el griego en la fonética de Erasmo. Dice así, y después lo voy a traducir. Dice así. En argé, en hologos. Kai hologos en proston feón. Kai feos en hologos. Ok, ahora traduzco. Lo voy a traducir directamente. En el principio era la palabra. Y la palabra. Era Dios. Y la palabra. Era con Dios. Y la palabra era. Dios. Está claro, ¿verdad? Ahora le voy a leer una traducción. La traducción de Jerusalén. Una traducción. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora le voy a leer una traducción. Si no me equivoco, Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra. También se puede traducir así. Directamente el griego también. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? La palabra, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque viene directamente del griego. Logos. Palabra, directamente. Entonces, cuando se habla del contexto gramatical, se está hablando del significado del verbo en su idioma original. ¿Qué significa? Porque las traducciones no son malas, pero tienen debilidades. Que hay que entender eso. ¿Me doy a entender? Ok, está claro esto. ¿Sí? Entonces tenemos contexto literario. Cuando hablo de contexto literario, ¿de qué estoy hablando? Es apocalíptica o histórica o de enseñanza o literatura. ¿Qué clase de literatura estoy leyendo, estudiando? ¿Es una de literatura, es histórica? ¿Es apocalíptica? ¿Me voy a entender? Entonces, es importante entender eso, qué clase de literatura estamos leyendo. Eso es muy importante. Hermanos y hermanos, Dios se les bendiga. Amén. Dios se les bendiga. Amén. Dios se les bendiga. Amén. Los que nos están sintonizando, que Dios se les bendiga también. Amén. Lo voy a dejar aquí. La próxima semana seguimos con práctica de interpretación en los contextos remotos. Perdón, una pregunta, pastor. Diga. En la que está la incorrecta, ¿cuál es la respuesta